Vámonos directamente al contexto del video porque es un poquito de explicar y un poquito extenso. En primera, López Obrador nos está mintiendo con respecto a la economía que tiene México. Nos está diciendo que Pemex está en un proceso de recuperación económica cuando no es cierto. Analizando prácticamente los estados financieros, tanto de Pemex, CFE y de los demás organismos de México, pues me he dado cuenta que realmente hay muchas deficiencias en cuanto a la administración que está ejerciendo la gente de López Obrador. En primera, Pemex tiene verdaderos problemas económicos, no va a tener una recuperación tan fácil como mucha gente lo cree, y el dinero que viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto que viene de los impuestos de los mexicanos. Entonces, va a ser más costoso que el mismo FOBAPROA en su tiempo para los mexicanos, solamente que los mexicanos vamos a estar desembolsando constantemente para poder tener esa recuperación económica que dice López Obrador que es necesaria para Pemex. También por allí en 2022 se decretó un presupuesto para Pemex para coadyuvar en su recuperación económica, pero hemos visto deficiencias y pérdidas de capital o malversación de fondos. Por otra parte, Deer Park, que es una empresa subsidiaria de Pemex, no es la gran empresa que nos han tratado de vender prácticamente nuestros políticos. Deer Park tiene muchas deficiencias económicas y sobre todo muchos compromisos a corto plazo, casi imposibles de pagar o liquidar en el corto plazo. Por lo tanto, Deer Park tendrá que seguir trabajando para mantenerse y ser autosuficiente si quiere lograr López Obrador que en algún momento Deer Park sea de ayuda económica para lo que es Pemex. También dentro de la estructura de Deer Park los inventarios son casi imposibles de vender. De hecho, la estrategia que ha utilizado el gobierno federal es dar crédito o con compromisos a futuros pues el precio de petrolero para poder subsanar prácticamente esas deficiencias en las ventas que tenemos. La caída del dólar también ha pegado, por supuesto, a los ingresos del extranjero, provenientes del extranjero a Pemex, y por supuesto también pues el activo fijo que tiene Deer Park, prácticamente la mayoría está depreciado. Parece ser que hubo una revaluación por ahí, donde se vuelven a retomar activos que están entre uso o reparación, y por eso se ha tenido que gastar para poder tener una recuperación económica de esta filial de Pemex. Y por supuesto, esto le está pegando directamente a los ingresos a Pemex. Por otra parte, también el gobierno ha tratado de colocar la deuda de Pemex a través de las bolsas de valores, ya sea de reserva o sea directamente, pero pues no teniendo mucha demanda porque Pemex no promete o no cumple con las expectativas de los inversionistas. Por eso, la recuperación económica de Pemex será pausada, lenta y, por supuesto, costosa a los mexicanos. Por otra parte, también en los subsidios para las gasolinas le está costando a los mexicanos. Es decir, nos cobran nosotros los impuestos, directamente estos impuestos del IEPS pasan directamente a Pemex y de ahí se subsidia las gasolinas. Es decir, no nos está saliendo más barata la gasolina, nos está saliendo más costosa porque aparte tenemos que pagar el gasto administrativo por las actividades de los servidores públicos. Ya había desarrollado un plan de recuperación económica mundial donde estaba considerando la 4T para que se perpetuara por más de 70 años. Esto hubiera sido el mayor logro de López Obrador en su gobierno y frente al mundo. Pero después de los ataques de López Obrador y de su gente hacia mi persona, he decidido cambiar esta perspectiva y solamente enfocarme
a que los únicos beneficiados dentro de esta estructura sean los ciudadanos, tanto de una región como a nivel mundial. Para poder lograr este objetivo, vamos a necesitar un ente gubernamental y en este caso hemos considerado, o más bien he considerado, al gobierno de los Estados Unidos para poder coadyuvar en su economía, pero esto nos va a traer repercusiones extras adicionales al plan original, entre ellas los ataques de los organismos internacionales o de los entes internacionales hacia nuestro Estado, porque estamos coadyuvando o interfiriendo en la economía de un país al cual casi la mayoría de los países tiene algún conflicto bélico. Y por supuesto, entre las repercusiones que podríamos atacar extras estaría la hambruna y la guerra, para así poder solventar prácticamente la estructura económica a nivel global. El eje central de este proyecto, por supuesto, sería México y sería el mayor beneficiado dentro del proceso de recuperación económica global. Esto con el fin de combatir la pobreza extrema y, por supuesto, la destrucción económica mundial. Pero para eso debemos de considerar varios parámetros que son la caída de los precios, las altas tasas de intereses, la inflación, la devaluación y también considerar las repercusiones que ya habíamos considerado en el proyecto original, que son prácticamente económicas, que son importaciones y exportaciones, tratados internacionales y deudas tanto internas y externas, con el fin de evitar, por supuesto, que exista una menor inversión de capital, que se eleven los costos de financiamiento y que también evitar una mayor recaudación de impuestos, así como evitar el desempleo de los países que estén involucrados dentro de este proyecto. En un video más adelante vamos a hablar un poco más de cómo vamos a empezar a trabajar con este proyecto, pero sí quiero que estén todos de acuerdo, todos los ciudadanos, porque es prácticamente el trabajo de todos los ciudadanos, empezando por los ciudadanos mexicanos, por los ciudadanos de Estados Unidos, por los ciudadanos de Latinoamérica, los que vamos a hacer posible todo este proyecto. Vamos a empezar a trabajar en conjunto para tener una recuperación económica y tener un equilibrio económico que requerimos a nivel mundial. Por supuesto, el trabajo, y vuelvo a reiterarlo, el trabajo de los ciudadanos es importante en ese proyecto. Sin ellos no se podría lograr. Y por supuesto, la 4T ya no es funcional y en realidad, en la actualidad, sería un estorbo para poder lograr esta recuperación económica de nuestro país como eje central y la recuperación económica mundial. No lo olvides, mi nombre es Francisco Guerra, yo sigo luchando y creyendo en los ciudadanos y nos vemos más adelante.